A ver si se te oye. Ahora. Gracias, Nieves, por esos elogios. Que viniendo de aquí, para mí son, sabes, doble y triplemente maravilloso. Nieves es una de las grandísimas profesionales en las que, y orgullo de la profesión en la que nos miramos y nos tenemos que mirar los que trabajamos en televisión. Señor Ministro de la Juventud, queridos universitarios, es para mí un honor daros la bienvenida como responsable de los servicios informativos de la principal y sin duda la mejor televisión que hay en España, que es Televisión Española. No solo es un medio de comunicación que está entre los mejores de Europa, sino que también, y esto sí que es de especial interés para todos vosotros, ha sido y es y sigue siendo el motor de la transformación tecnológica aplicada a la televisión y a los medios audiovisuales. Digo que lo sigue siendo porque sigue siendo la pionera, la que accede a las fronteras nuevas del conocimiento y de la aplicación práctica de las nuevas tecnologías. Por eso me siento especialmente orgulloso en estar aquí con vosotros, porque vosotros tenéis seguramente la llave del futuro tecnológico y de la evolución técnica, y me parece que eso aplicado a los medios de comunicación sin duda beneficiará a los propios medios, a los profesionales y también a los usuarios, a los espectadores, a los lectores, etc. Por supuesto, aprovecho para deciros que para que vais a descubrir un país que es un país maravilloso, un país diverso, contradictorio, a veces apasionante, a veces censurable. Aprovecho para deciros que no olvidéis de ver Televisión Española. La realidad donde mejor y más ecuánimemente se expresa es en Televisión Española. Dejadme este pequeño cuña publicitaria. Dicho lo cual, creo que mi obligación es, antes de nada, empezar con una noticia, como periodista que soy, y la noticia ha salido hace solo 2 días y dice así: México superará a España como primera economía de habla hispana. Esto es muy importante. En este año 2015, México y España, que tienen 2 economías, una potencia muy similar, bueno, pues este año México va a superar a España, lo cual es un motivo de orgullo, por supuesto, para la nación mexicana. ¿Esto qué significa? Significa que México es un país pujante, que México tiene emprendedores y que esos emprendedores a los que estáis llamados vosotros a formar parte son los que van a garantizar unas relaciones entre España y México fructíferas, beneficiosas, mutuamente beneficiosas y sobre todo muy enriquecedoras en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el social, en el humano, etc. Y como emprendedores la clave está precisamente en el empuje empresarial. La mesa empresarial, hoy vamos a reunir posiblemente a uno de los hombres que más ha contribuido en este país a la transformación y a la modernización de distintos ámbitos, entre ellos el de la administración pública, como es Francisco Javier Cremades. Os voy a contar un poco, aunque seguramente sea ocioso, porque es de sobra conocido, quién es Francisco Javier Cremades. Es abogado, es presidente fundador del despacho Cremades y Calvo Sotelo, que hoy está presente en 11 ciudades de 5 países distintos, y como abogado, como profesional de la abogacía, ha destacado por su innovadora forma de ejercer la profesión, liderando el cambio que suponen las nuevas tecnologías y adaptándolas al trabajo jurídico al nuevo entorno global. También yo le conozco a Javier Cremades, Francisco Javier Cremades, por su importante aportación que hizo para implantar en España la llamada administración electrónica, que recuerdo que tuviste y
no sé, creo que sigue teniendo un papel relevante y muy sustancial. Cremades y Calvo Sotelo, como sabéis, es una de las firmas de abogados más relevantes de España. La firma cuenta con profesionales con conocimiento en todos los campos de la economía y de las finanzas. Dispone de un consejo asesor y académico integrado por destacadas personalidades y especialistas pertenecientes al mundo de la empresa, la universidad, la política, la cultura y la comunicación, lo cual permite a la firma una constante actualización de conocimientos y le proporciona una presencia activa y plural en los ámbitos sociales de mayor dinamismo, pero sobre todo es precisamente un impulsor de las relaciones entre España, Iberoamérica, y en este caso concreto con México, que conviene subrayar y que conviene tener muy en cuenta. También formará parte de esta mesa empresarial Joaquín Velázquez. Bueno, Joaquín es presidente del Consejo Internacional de Emprendedores y Empresarios. Es licenciado en Derecho, programa de Dirección General del IESE Business School. Es máster en Dirección de Recursos Humanos, máster en Dirección de Calidad, diploma de Estudios Avanzados en Finanzas y Tributación. Ha realizado 2 años de investigación adicional en Finanzas y Tributación y ha sido coordinador permanente coordinador de la Comisión Permanente Estatal de Derecho durante 2 años. Joaquín, también nos acompaña Jim Seward. Jim Seward es consejero delegado, cofundador y director de Fiberlink. Es reconocido por la construcción de un sólido equipo de profesionales de la tecnología y para asegurar la financiación que ha permitido precisamente a Fiberlink en convertirse en uno de los proveedores líderes de software y servicios de fuerza de trabajo móvil. Bajo el liderazgo de Jim, Fiberlink ha crecido hasta convertirse en una gran empresa muy rentable, centrada en el cliente, que está cambiando la forma en que las empresas piensan de la informática móvil. Sabéis que Fiberlink es una compañía de IBM, tiene más de 20 años de experiencia en la gestión de la movilidad empresarial y soluciones de seguridad para empresas. Miles de clientes han confiado precisamente en sus trabajos para reducir el riesgo, aumentar la productividad y simplificar la administración de los dispositivos móviles. De Iberdrola nos va a acompañar Armando Martínez. Armando es ingeniero industrial. Armando Martínez es ingeniero industrial por la Universidad de Valladolid y diplomado en alta dirección de empresas por el Impade Business School, director del negocio realizado del Grupo Iberdrola. Tiene la especialidad de ingeniero de proyectos en centrales térmicas. Creo que Iberdrola seguramente os suene familiar, un nombre fundamental en el mundo energético, es líder en energía mundial, es un líder mundial en energía eólica y una de las mayores eléctricas del mundo. Ha experimentado en las últimas décadas una fuerte transformación que le ha permitido escalar posiciones hasta convertirse en el primer grupo energético nacional, una de las principales empresas españolas de IBEX por capitalización bursátil y líder mundial en el sector eólico. Finalmente, Juan José González, de Indra. Juan José González es ingeniero y es el director de desarrollo estratégico de Indra. Indra es la multinacional de consultoría y tecnología líder en España y Latinoamérica
ofrece soluciones y servicios tecnológicos para los sectores de transporte, tráfico, energía, industria, administración pública, sanidad, servicios financieros, seguridad, defensa, etc. Es un proyecto empresarial construido con visión de largo plazo y desde el convencimiento de que mantener un perfil de empresa centrada en la innovación con fuerte base tecnológica, ofreciendo soluciones líderes a clientes que también quieren ser líderes, nos permite generar tasas de crecimiento y rentabilidad superiores y así ser capaces de crear valor a corto y medio plazo. Bueno, pues estos son, digamos, los protagonistas, los principales de esta mesa empresarial. Como podéis comprobar, son primerísimas filas de la empresa, que además tiene una vocación global, con especial proyección a Europa y a los países sudamericanos. Le paso la palabra a Javier Quermanes. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias por la presentación, gracias por la oportunidad. Yo quería preguntaros en primer lugar, ¿cuántos de vosotros sois usuarios de Twitter? ¿Podéis levantar la mano? Muy bien. ¿Cuántos de vosotros habéis estudiado o estáis estudiando Derecho? Ingeniería. Económicas o business. Bueno, pues es una buena representación, ¿no?, de lo que está pasando en España y en el mundo, ¿no? Pero yo quería en primer lugar deciros que comparto el entusiasmo que hoy se palpa en la sala. Hoy es un día de una primera piedra, de un primer paso en un camino. Me ha encantado ver cómo Nieves transmitía emoción, compartía emoción, ¿no? Recogía emoción de vosotros y la ponía en el aire y en la atmósfera, ¿no? Yo me sumo a eso, porque llevamos meses trabajando y preparando esto con gran cariño, con gran ilusión, sabiendo que es un proyecto importante, de los que pueden transformar una vida. Y yo quería, además de agradecer a Iván Pestana de la organización, por supuesto al Gobierno de México, que demuestra una vez más que quiere hacer cosas nuevas, que quiere liderar, que quiere ser ese país pujante, que toma el relevo de otras economías que nos cuesta más estar en la vanguardia, ¿no? Quería también agradecer al equipo, que lo vais a ir viendo, ya lo estáis viendo y lo estáis conociendo, pero el equipo de estos dos programas, ¿no? El equipo que desde que no llegamos nosotros hemos ido colaborando con la organización y que os vamos a ir acompañando, ¿no? Especialmente a dos personas, a Beatriz Rodríguez, que ha sido pues, un alma, ¿no?, dentro de nuestra organización para impulsar, para ser un motor, y a su compañero David Álvarez, ¿no? Son dos personas claves que las vais a ir viendo en el día a día, porque a partir de hoy comienza un viaje que dura lo que queráis, dura unas semanas, unos meses o dura toda la vida, ¿no? Yo quería, además de decirlo, lo bien que de verdad que lo ha hecho Nieves, ha hablado de algunas cosas fundamentales, ha hablado de familia, ha hablado de mezcla y de transformación, ha hablado de riesgo, se ha puesto encima de la mesa precisamente lo que es la batalla de la vida, y esto es un episodio para fortalecernos en ese camino, en ese reto que tenemos cada uno de inventar una existencia que merezca la pena, con esas tres patas: la pata personal, familiar, afectiva, que cada uno tiene que construir; la pata profesional, en la que estamos todos también pues, embarcando, tratando de aportar valor. La única manera de recibir valor es aportar valor. Y la otra parte también, que es esa otra pata pues, cultural, de valores, de interés por las cosas, ¿no? Y las tres probablemente van a tener un momento de fortalecimiento, de vitaminas, de una inyección fuerte de energía para cada uno de vosotros, ¿no? Os decía que iniciáis ese viaje, que es un privilegio estar, decía también Nieves, ¿no?, que es verdad, es un privilegio y un lujo estar con gente que tiene ilusión en la vida, ¿no? Y esa ilusión la tenemos que ir capturando los demás para mantenerla viva y fuerte, ¿no?, durante todo el camino, ¿no? Y yo también quería compartir esa experiencia del viaje. Yo también estoy haciendo mi viaje, ¿no?, como vosotros, ¿no? Y recuerdo tres momentos. Uno fue cuando dejé mi ciudad natal, Málaga, para ir a Alemania, a vivir a Alemania. Llegué de un viaje de Chile y de Argentina, donde era verano, en diciembre. Dejé el sur de Europa, el sur de España, y aterricé en Frankfurt. De allí me fui a Ratisbona, la ciudad donde yo iba a vivir, donde pasé 13 años de mi vida en un invierno que yo no había conocido nunca. Había visitado Alemania en verano, pero allí me tropecé con el frío centroeuropeo, con la falta de luz y con la magnífica cultura centroeuropea. Y aquello fue,
bueno, algo que cambió mi vida, ¿no? Me encontré con personas nuevas, con una cultura potentísima y con una experiencia universitaria que me fue de gran utilidad. Que fue un viaje, un día como hoy. Yo también tuve la oportunidad de tropezarme con algo nuevo. Otro momento importante, ¿no? Cuando tuve la suerte de disfrutar de un programa en el Visiting Scholar en la Universidad de Stanford, también 3 meses, parecido al vuestro, ¿no? Y también fue de nuevo una experiencia transformadora, en este caso la costa oeste norteamericana y todo el mundo de la universidad de los Estados Unidos, ¿no? Y por último, una experiencia que se parece más todavía, la Eisenhower Fellow. Fui en el año 98 un fellow de la Fundación Eisenhower. Tuve la oportunidad de visitar un país y de conocerlo como yo quería conocerlo. Me pusieron una organización a mi disposición, su organización me enseñó parte de Estados Unidos, no solamente del país, sino también de los negocios, de las empresas, y aquello fue una experiencia que todavía hoy me acompaña. Hoy soy presidente de la Asociación Española de Eisenhower Fellows y tengo un contacto permanente con personas de Filadelfia como Jim Seward, al que ahora os presentarán, o ya os han presentado y al que ahora conocéis, ¿no? Pero ese es el primer punto. Todos hacemos un viaje. El segundo punto, yo recuerdo una frase que alguien me dijo en esa experiencia transformadora de la Fundación Eisenhower, que fue una frase del fundador de Harvard, que decía: si crees que la educación es cara, y cara no solamente en dinero, sino también en tiempo, en esfuerzo, prueba por la ignorancia. La educación es clave. La educación no es un periodo de 3 meses, ni un periodo de la universidad, la educación es un periodo vital. Todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo. Antes, una presentadora, la primera que ha abierto el acto mexicana, decía unas cosas preciosas. La veo tuiteando, mandando mensajes, decía: hay que estar aprendiendo todo el tiempo, hay que estar abiertos a la sociedad, ¿no? Vamos a compartir ese momento de aprendizaje, ¿no? Y para terminar, 2 ideas. La primera es las empresas. Estos programas de másteres de capacitación universitaria son ayudas para una transición entre el mundo académico y el mundo de las empresas. El mundo de las empresas, para los que somos profesionales, es el destino desde el que servimos a la sociedad. Pero hay que llegar ahí, hay que tener una oportunidad. Luego esa oportunidad hay que transformarla en muchas oportunidades para otros y así nuestra oportunidad también crece. Ojalá estas empresas que están aquí, otras que van a pasar por este programa, os sirvan no solamente como aprendizaje, sino también como un activo para toda la vida. Ahí vais a conocer a profesionales, vuestros profesores pueden ser vuestros amigos y pueden ser vuestros contactos para el futuro también. Vais a conocer algo que en España ha salido bien. En este proyecto colectivo que estamos armando desde hace muchos siglos, en este rincón del mundo, hay algunas cosas que nos han salido extraordinariamente bien. Una de ellas son nuestras multinacionales. España tiene una docena de grandes compañías pues que son la envidia del mundo o que son parte del liderazgo empresarial a nivel mundial. Aquí tenemos algunas de ellas, han sabido conquistar el mundo, han sabido abrir mercados, han sabido capitalizarse en todos los términos, humanamente, financieramente, comercialmente. Por lo tanto, disfrutar de estas empresas, ¿no? Muy humildemente también los despachos de abogados son empresas y también vamos a estar abiertos a compartir nuestra experiencia y abrir nuestro conocimiento para aprender también y para compartir, por supuesto, ¿no? Que además de Largo Sotelo es una pequeña experiencia de emprendimiento. El emprendimiento no solamente es crear una empresa, también hay entrepreneurship, también hay emprendimiento dentro de las empresas. Dentro de este programa, algunos van a emprender más que otros, algunos van a destacar más que otros. La vida es así. Aprovechar este momento para sacar partido, para emprender dentro de este programa, para destacar, para hacer trabajos excelentes, preguntas excelentes, rendimiento excelente. Yo creo que esa oportunidad tenéis que aprovecharla con las empresas. Finalmente, estamos en la Casa de América. Antes entraba con Jim por la puerta y veíamos las banderas. Y vamos a ver si la bandera de tu país, Estados Unidos, está aquí también. Yo le dije, esta es nuestra América. Pero evidentemente la bandera de Estados Unidos también está ahí, ¿no? En la Casa de América, ¿no? Y tiene mucho simbolismo el que Iván, el que los organizadores han querido que este programa nazca aquí, tiene mucho simbolismo. El primer programa de esta naturaleza entre México y España, iniciativa del gobierno mexicano. Nosotros somos anfitriones, en el caso de españoles. España os han dicho, quizá encontraréis un amor, quizá cambiará vuestra vida después de este programa. Bueno, otra de las cosas que nos ha salido bien a todos es América. España
tiene algunas contribuciones al mundo. Y una de las contribuciones que juntos hemos hecho es, no el español, sino el español como vínculo de todo un ecosistema de valores, de cultura, de aportación a la literatura, al cine, al mundo. Somos una de las grandes potencias del mundo juntos. Si nos separan, a veces estaremos uno delante, otro detrás, pero juntos, con esa forma de ser, que por cierto es distinta. Decía, mira, no aplaudimos igual. Vosotros en México tenéis una cultura donde destacáis en unos puntos y nosotros en otros, pero somos primos, hermanos, somos hermanos. Esa es la realidad. Para mí es muy importante daros la bienvenida, deciros que esto no es ordinario para nosotros, que es extraordinario y que vamos a empezar a hacer cosas grandes, entre otras, crear una nueva amistad. Muchas gracias. No lo sabréis, pero ayer a las 10 de la noche yo salía de aquí, de este escenario, porque ayer y antes de ayer celebramos el congreso de nuestro 5º aniversario del Consejo Internacional de Empresarios y Emprendedores. Aquí mismo lo despedíamos con 50 nacionalidades sentadas en el patio de butacas donde ahora están sentados ustedes. Y fue el mayor ejemplo de la globalidad en los últimos tiempos en la ciudad de Madrid. Hemos logrado congregar en estos 2 días a 1.547 empresas, instituciones y representaciones diplomáticas. Y aprovechando que hablamos de diplomacia, quiero saludar y felicitar al gobierno de México por esta bonita iniciativa de unir ambas orillas del Atlántico y además por hacerlo aquí, en esta orilla que no es la suya, pero que es la suya y que lo sabemos. Y felicidades también a Jacobo Pombo, que anda por aquí y que realmente la organización de este tipo de eventos sé lo que conlleva y sé que ha tenido un gran esfuerzo que hacer para ello. Bien, el Consejo Internacional de Empresarios y Emprendedores es un organismo que tiene 5 años de vida, como decía. Somos poco más de 400.000 miembros en todo el mundo, que dentro del mundo es una organización muy pequeña. Empresas, instituciones, gobiernos y los que se van sumando poco a poco. Y básicamente somos un lobby, en el buen sentido de la palabra, en el mundo latino y relacionado, no se entiende la palabra lobby siempre desde un punto de vista positivo, para que se adopten medidas tendentes a promover la generación de riqueza, la actividad empresarial. La generación de riqueza desde edades muy tempranas. Nosotros tenemos 3 ideas fuerzas que estamos defendiendo en los 5 continentes en la actualidad. Ayer venían algunos de nuestros consejeros y embajadores desde Australia, desde Asia, desde Middle East, desde la otra orilla del Atlántico y de la propia Europa, para defender un Entrepreneurs Passport, un pasaporte Entreps, y como podéis intuir, Entreps en Entrepreneurs, que la lengua de Shakespeare y también el francés significa más empresario que emprendedor. Un Entrepreneurs Passport que nos permita ir de una región, de un país a otro, como ahora viajamos y tomamos un vuelo con nuestro pasaporte de ciudadano, pero para hacer negocios, con un visado de entre 1 mes y 1 año, que te permita actuar como empresario local allá donde vayas, en tu destino, no solo en tu origen, desde el minuto número 1 en que aterrizas, con el objeto de eliminar trabas administrativas, eliminar trabas fiscales y permitir que algo que normalmente es lo que abre las puertas, pero no es solo lo que hay, que es la actividad empresarial, sea la que de nuevo tome la cabeza para unir países del mundo. En segundo lugar, defendemos el Entrepreneurs Subject, la asignatura Entreps, que es una proyección de nuestra Carta Magna. El Consejo Internacional de Empresarios y Emprendedores emuló a Naciones Unidas y el 26 de junio de 2010 en Boston, Massachusetts, promulgó la Carta Magna de los empresarios y emprendedores del mundo.
Y esta Carta Magna, que estructuralmente es un canto a las Naciones Unidas, tiene el mismo número de capítulos, artículos, párrafos y parágrafos que la Carta Fundacional de 1945, tiene un contenido netamente de ADN. Lo que pretende básicamente es introducir ese DNA, ese ADN empresario-emprendedor en las generaciones como vosotros, las generaciones presentes, pero que al mismo tiempo tenéis en vuestra mano, aunque ahora todavía no sois conscientes, el futuro. Y nuestro objetivo es que desde la educación infantil y primaria hasta el mismo término de la educación no necesariamente reglada, pero hoy día ya imprescindible de las escuelas de negocio, esta asignatura en TREPS que introduce el ADN empresarial en la sangre, en el espíritu de las generaciones que tienen que transformar el mundo, llegue a las aulas. Como práctica, no como simple teoría, no para ser estudiada, sino para ser disfrutada. Después, en tercer lugar, tenemos el Entrance Year, el año en tres. Estamos muy acostumbrados a que los gobiernos, con frecuencia, y muchas veces con acierto, otras veces no, apuesten por las subvenciones como mecanismo de dinamización de la economía y de la empresa. Pero la subvención, como norma, debilita, quita músculo. La subvención no es la que provoca sensaciones, no es la que ayuda a que las nuevas generaciones se esfuercen. La subvención debe ser algo extraordinario, porque como cuando a un niño pequeño todo se le da, cuando la subvención llega, parece que eso lo tenemos ya como propio, vamos a seguir pidiendo durante toda nuestra vida útil, permitidme la expresión, vamos a seguir intentando vivir de eso que nos dieron una vez, que fue una subvención, y no vamos a valorar los resultados igual que si lo hemos tenido que ganar por nosotros mismos. Ese Entrance Year consiste en el que el primer año de actividad empresarial no se pague ningún tipo de tributo, ni impuestos, ni tasas, ni contribuciones especiales, ni seguros sociales, ni ningún otro relacionado o no, con el objeto de que se nazca, y si se tiene que morir, se muere, empresarialmente hablando, con nuestro propio esfuerzo, sin dinero público adicional, pero no exigiéndonos o exigiéndoos a empresarios nuevos o empresarios que ya tienen otras actividades, no solo restringiéndolos a las personas que por primera vez dan el paso, en este caso que no tengan que hacer abono de ningún tipo de tributo y puedan vivir o morir por sí mismos. A todo ello, como hemos contado estos 2 días aquí, con las 1.547 empresas e instituciones que nos han acompañado, hemos lanzado este año algo que consideramos que tecnológicamente, por valor agregado como modelo de utilidad, va a revolucionar el mundo empresarial en movimiento. Nosotros le llamamos Globe Centers. Ayer podríais haber hecho bonitas fotos aquí con ellos. Pasaron por aquí los representantes candidatos a gobiernos de comunidad y de Ayuntamiento de Madrid, periodistas como Manuel Campo Vidal, Fernando Jáuregui, Ana Samboal y algún otro, hasta 27 embajadores, otros tantos agregados comerciales, y todos lo probaron, y es una plataforma, un set de televisión o de conferencias que vamos a ubicar a partir del mes de octubre en todo el mundo, que se activa desde el teléfono móvil, solo planificando un evento, y cuando llegas a un lugar habitualmente que no es el tuyo y te lo encuentras en una terminal de aeropuerto, en un ayuntamiento, en una cámara de comercio, en una universidad, en una sala de conferencias, solo con un clic lo activas y una cámara de ese set se activa, las luces se activan, el micrófono se activa y automáticamente podrás dar tu propia conferencia sobre negocios que será retransmitida sin técnico de televisión y de sonido, que lógicamente tiene un trabajo adicional cuando se busca otro tipo de target de cliente o de servicio. Automáticamente digo,
permite que se te vea online en todo el mundo a través de YouTube en el canal Entreps. Podéis entrar en entreps.org y hacer un checkout en Sharks Awards. Con esto, con los Globe Centers, además, queremos básicamente unir el tejido empresarial e institucional del mundo, hacerlo de verdad global. Ahora mismo las nacionalidades todavía limitan esa actividad, limitan las relaciones. Somos el LinkedIn de los empresarios en movimiento, somos el Starbucks de los negocios, somos la revolución que viene, la revolución tranquila, pero la revolución de la movilidad, que es la que nos toca vivir a todos. Una vez más, felicidades al Gobierno de México, felicidades a la organización y un placer tener a la gente que va a transformar este mundo aquí, hoy, en Madrid, en Casa América. Gracias, Joaquín. Lo de la televisión son técnicos y profesionales casi como que no lo he oído. Pero bueno, sí, sin duda, la evolución técnica y tecnología aplicada a los medios audiovisuales aún está por ofrecernos alguna gran revolución. Tiene la palabra ahora James Igual, que precisamente que dirige una empresa entera de la transformación. Lo siento, mi español es muy malo. Entonces, habla inglés, mi video lo cuento. I share two things with all of you from Mexico. I'd like to start with those. First, my family and I are new to Madrid. We came to Madrid in August. Buenas tardes. Me gustaría comenzar comentando que también tengo cosas comunes con México. Son dos principalmente. La primera, mi familia, que nos mudamos en Madrid pasado el mes de agosto. I can tell you that it is a great country, a great city, and you will make great friends, like I have with my great friend Javier. España es un gran país, Madrid es una gran ciudad y estoy completamente seguro que haréis magníficos amigos como los que he hecho yo con ellos. When Javier invited me to speak to you today, he suggested I share the second reason that I share with you during my conversation. And that is that my son is adopted, and his birth father is from Mexico. And so I have a warm place in my heart for all of you. Cuando Javier me invitó aquí a hablar con ustedes, me dijo que por favor compartiera con ustedes el segundo motivo por lo que me siento también unido a México. Y es que tengo un hijo que ha adoptado y su padre biológico es de México. Así que también siento México muy fuerte en mi corazón. So I am an entrepreneur. And I will tell you a couple of the things that I have learned as an entrepreneur. The first one I would tell you is that it's very important when you start a business to find a market that is growing. Many people make the mistake of finding a market that is big, that they know, and that is either flat or falling. So my first point to you is find a business, a market that is growing. Bien, soy empresario y dos cosas fundamentales que he aprendido durante mi carrera profesional, muy importantes y relevantes que quiero compartir con ustedes, son
Por un lado, cuando ustedes empiecen un negocio, tienen que buscar un mercado que esté creciendo. No se conformen con buscar un mercado que sea grande, que sea conocido, que sea familiar para ustedes. La clave está en que sea un mercado en expansión, que esté creciendo. In my case, we started our business with 2 people. When we sold the business to IBM, the business had just under 600 people. Today, a little more than 1 year later, there's just under 1,000 people and more than 7,000 companies and several million users of our software. All of that happened because we picked a business that was growing. Bien, cuando empecé mi negocio solo contábamos con 2 personas. Al principio teníamos muy pocas empresas que trabajaban para nosotros y ahora tenemos el orgullo de poder decir que tenemos casi 7.000 personas que trabajan con nuestro software. The second thing I would tell you is that in the digital age, you can start a great business anywhere. It doesn't have to be the Silicon Valley. My business was in Philadelphia. What you need are great people. So you need a place with great people. You need great partners. My partners were Goldman Sachs and GE. They were our investors. And then the last thing that you need is a sense of purpose, of mission, of team. Because if you have a growing business in a growing market, there will be lots of competition. Bien, en la era digital que todos estamos viviendo, se puede empezar un negocio donde sea y no hace falta que sea en Silicon Valley. Por ejemplo, en mi caso, el negocio lo empezamos en Filadelfia. Y si hay 3 cosas necesarias para empezar un negocio es, primero, estar rodeado de buenas personas. Segundo, contar con buenos compañeros. En nuestro caso, nuestro inversor fue Goldman Sachs. Y por último, es muy importante que se tenga un objetivo, una visión. Porque aunque el mercado sea creciente, es muy competitivo y es fundamental tener clara la misión de la empresa. The quick story about our software. Our software allows businesses to manage mobile devices. Our idea was that there would be a time when every company who has a PC and secures that PC with software would have to secure these devices similarly, but not the same way because they're not the same type of device. So we built a platform that secures these devices. Bien, nuestra empresa, el software que tenemos, sirve para tener seguro los móviles. Todas las empresas cuentan con ordenadores y todos los ordenadores tienen sistemas de seguridad, pero nuestra empresa se dedica a sistemas de seguridad en los móviles, que no son iguales que en los ordenadores. When we started, there were 60 companies rated by the analysts in this market. Today, there are only 5. And those 5 were the ones that had the traits, the characteristics that I mentioned before. Great people, great markets, great partners, sense of mission, a sense of team. Bien, cuando empezamos, había 60 empresas que se dedicaban exactamente lo mismo que hacíamos nosotros. Ahora solo hay 5. Y estas 5 tienen las características que mencioné al principio. Cuentan con buenas personas, están situadas en un buen mercado creciente y tienen una misión, un objetivo. So, 60 companies, 5 had great outcomes. And it's all about the people, the partners,
and the leadership. I would encourage you, if you have any inclination to be an entrepreneur, it is the greatest job you can ever have. You get to be in charge, you get to build, and you get to follow your dreams. Thank you for having me. Y mi presentación se puede resumir en lo que ya he dicho. Hay que contar con buenas personas, buenos empresarios, un buen mercado, y os animo, si queréis convertiros en empresario, que es el mejor trabajo del mundo, a que lo hagáis, porque será una forma de realizar vuestro sueño. Muchas gracias. Tiene la palabra Armando. Muy bien, muchas gracias a los organizadores por invitarnos. Yo voy a hablar de energía y voy a empezar. Yo tengo algo con Jim, que ha dicho que me acabo también de mudar a Madrid. Tengo algo en común con él y tengo algo en común con muchos de vosotros porque lo que vengo es de México. He vivido 14 años en México y he sido un poco protagonista de la historia de éxito que una empresa como la nuestra tiene en México en manos de un montón de jóvenes mexicanos que están trabajando en México. Iberdrola es una empresa global del sector de la energía. Estamos básicamente centrados en 5 regiones en el mundo. En España somos la empresa energética más importante de España. En el Reino Unido somos la primera empresa eólica, la tercera empresa en distribución de energía. En Estados Unidos somos la segunda empresa en energía renovable. En Brasil somos el primer productor de distribución de electricidad. Y el quinto país, que es muy importante para nosotros, es México. En México, espero que algunos nos conozcan, somos el segundo productor de energía eléctrica del país, después de la Comisión Federal de Electricidad, y la primera empresa privada de energía. Nosotros generamos en las instalaciones aproximadamente el 15% de la energía que se consume en el país, la generamos. México para nosotros ha sido una experiencia que nos ha llevado a un punto donde el futuro pasa por este país. Empezamos en el año 2000, como os digo, yo tuve la suerte de vivir toda esta experiencia desde ese año. Empezamos construyendo una planta en Monterrey, de 1000 megavatios, cuando no nos conocía, y también nos enfrentábamos a una situación donde, como sabéis, en México, el sector eléctrico, hay una empresa dominante, que es Comisión Federal, que es una empresa del gobierno, pero nosotros queríamos tener una empresa mucho más moderna, mucho más ágil y mucho más flexible. Pero no había profesionales del sector. Tuvimos que acudir a las universidades, en este caso a la Universidad Autónoma de Nuevo León, fantástica universidad, a reclutar gente como vosotros. Yo fui parte, yo prácticamente he entrevistado a la mayoría de los mexicanos que están trabajando ahí con nosotros, a entrevistaros, a animaros, a invitaros a que sumarais al proyecto. No teníamos en ese momento personas capacitadas y nosotros lo que tuvimos que hacer es capacitar a las personas en las instalaciones. Fuimos desarrollando el negocio, luego desarrollamos 3 plantas en Tampico, tenemos una planta en el sur de San Luis Potosí, en Tamazunchale, en La Laguna. Fuimos la primera empresa que empezó con la energía eólica en Oaxaca, tenemos 3 parques eólicos. Y tengo que deciros que ha sido una historia de éxito profundo. Nosotros tenemos 800 personas trabajando en México, yo me considero bastante de allí, de los cuales el 98% son mexicanos. No, hemos ido a México a ser una empresa mexicana, donde los profesionales son mexicanos, donde el desarrollo está hecho allí. Os tengo que decir también, la media de edad más o menos son 37 años, y el rendimiento que hemos tenido allí es extraordinario. Probablemente de todas las regiones, yo soy responsable de toda la generación y comercialización de energía a nivel global, probablemente de todas las regiones que tenemos en el mundo, el equipo mexicano de plantas es el más eficiente de que tenemos en todas las regiones. Entonces, ha sido una historia de éxito, una historia muy bonita, y yo creo que el futuro que viene en México para el tema de la energía es fundamental. Para nosotros, para Iberdrola, México es un absoluto vector de crecimiento. Creemos que ahora mismo las oportunidades que el gobierno está poniendo encima de la mesa con una reforma energética muy valiente. Yo creo que hemos vivido aquí mucho tiempo, no nos imaginábamos hace 8 años que pudiera prosperar, sobre todo en la parte petrolera. Conocéis muy bien, digamos, el
tema político que tiene todo eso, pero en la parte eléctrica va a cambiar radicalmente la estructura del país. Va a necesitar mucha inversión, va a necesitar mucho apoyo, y ahora mismo los profesionales de la energía vais a ser, las personas que estéis aquí, claves en el desarrollo de ese cambio, porque yo considero que el sector energético puede transformar México. México está en una situación geopolítica al lado de Estados Unidos, donde tenemos un gas muy barato, donde los costos de electricidad en el sur de Texas están asombrosamente baratos, y México tiene que aprovechar esa oportunidad. Para ello tiene que desarrollar empresas ágiles, tiene que desarrollar tejido, y desde luego el gobierno ha puesto todo encima de la mesa. Las empresas estamos apostando, nosotros ahora mismo estamos construyendo 4 centrales de generación, un parque eólico, vamos a invertir, estamos ya en una cartera de $1.000 millones de inversión, y necesitamos profesionales. Nosotros, que llevamos mucho tiempo allí, sabemos que los tenemos, que el profesional mexicano es un profesional muy comprometido, está con unos valores muy fuertes. Yo creo que defiende mucho la empresa, y hay una oportunidad enorme para las empresas, para el país y también para vosotros. Yo simplemente deciros que, bueno, yo creo que la gran mayoría de la gente que estéis aquí vais a encontrar sin ninguna duda trabajo enseguida, y que siempre llevéis, la energía es un sector que es muy tractor de la economía, que es muy importante para un país, pero yo creo que siempre hay que mezclarla con 3 cosas que, bueno, es una palabra que ahora se oye mucho, que es la sostenibilidad. Es muy importante que no solamente sea el crecimiento económico, sino que la energía somos muy culpables de lo que pasa en el medio ambiente. Tenemos que ser muy responsables cuando estemos diseñando las políticas energéticas y diseñando, digamos, los planes energéticos, y con el tema social. Yo creo que también tenemos en México el sector energético un deber, y en todos los países del mundo con el tema social. Así que animaros a todos. Yo creo que felicito a los diseñadores del programa, porque creo que España y México son 2 países que se complementan muy bien, que tenemos muchas cosas que nos unen, muchas más cosas que nos separan, y que hacemos, yo lo he vivido, y la empresa lo ha vivido, una historia de éxito. Muchas felicidades y aprovechamos. Por último, cierra esta mesa empresarial Juan José. Gracias, muchas gracias a los organizadores. Es difícil ser el último en una sesión como esta. Yo también me quiero sumar a la idea que se acaba de decir, que emprender es muy atractivo, pero trabajar por cuenta ajena no es ningún desdoro. Es igualmente legítimo trabajar por cuenta ajena en grandes organizaciones, en pequeñas organizaciones. No todos tenemos este momento de todos los emprendedores, ¿correcto? Pero también es bueno, os animo a algunos a que penséis en trabajar en organizaciones que ya están establecidas y que dan enormes oportunidades a quienes se incorporan a ellas. Indra es la empresa tecnológica probablemente más importante de España y Latinoamérica en su conjunto. Hace 8 años la compañía aproximadamente era un 60% de lo que es 65% trabajaba en España y el 35% era en mercados internacionales. Hoy, con la evolución del negocio, el 60% de la compañía está entre España y Latinoamérica, además a pesos prácticamente iguales. Latinoamérica ya es un mercado para nosotros de tamaño equivalente al mercado español, casi seríamos una compañía que está en ambos lados del Atlántico. Y dentro de Latinoamérica, Brasil y México son, con gran diferencia, los mercados más importantes. Indra da empleo a unas 42.000 personas. En México tenemos más de 3.000 personas desarrollando tecnología. Desarrollando tecnología en múltiples ámbitos. Estamos convencidos desde la compañía de que la tecnología es el vector de cambio más importante al que nos vamos a enfrentar en los próximos 5 años. En los próximos 5 años, multitud de industrias se van a ver alteradas radicalmente por la combinación de tecnologías móviles, digitales, de gestión de datos, porque cada vez es más fácil usar, porque cada vez es más potente lo que la tecnología permite hacer,
Y la contrapartida de esto es que cada vez, en el mundo tecnológico, cada vez son más importantes personas con capacidades para gestionar la tecnología. El gran cuello de botella que encontramos, la gran dificultad para el desarrollo e implantación de nuevas tecnologías es la capacitación de las personas. Creo que el gran reto que tenemos, y no es muy distinto el discurso que haría para España del discurso que hacemos para México o para Latinoamérica en su conjunto, es el seguir atrayendo o conseguir que más personas, más jóvenes, se quieran decidir por carreras técnicas, por carreras de ciencias, por carreras de matemáticas, la física, la química, la programación sean importantes. Se han hecho varios estudios sobre los motivos de por qué esto sucede, ¿no? Y hay uno que me ha llamado mucho la atención, y es que las vocaciones de ciencias tienen mucho que ver con... hay más vocaciones de ciencias entre niños que reciben educación preescolar, o sea, antes de la primaria, entre los 3 y 5 años, que entre los niños que se escolarizan más tarde. Lo cual sugiere que tomar decisiones en educación, un poco en línea de lo que se decía antes, no solo es mucho mejor que no tomarlas, sino que se van del horizonte típico de planificación que tenemos. Es decir, las decisiones que tomamos sobre la educación de niños de 2 y 3 años ahora tendrán que ver con la capacitación de la población dentro de 15 o 20 años o más. Entonces, va a ser radicalmente importante. ¿Dónde estamos explorando nosotros en este momento? ¿Dónde Indra piensa que son las áreas del futuro? Nosotros estamos apostando por algo que llamamos plataformas inteligentes, sistemas inteligentes, infraestructuras inteligentes, todo este ámbito en que se une, se lleva la capacidad de decisión de las personas a las propias máquinas, a la propia infraestructura. Abre unas posibilidades extraordinarias de reconfiguración, de utilización, de mayor eficiencia, de mayor sostenibilidad, pero crea también una serie de problemas muy importantes en términos de quién toma las decisiones, quién tiene las responsabilidades, qué rol juegan las personas en el proceso, dónde va a estar el límite de lo que hacemos nosotros frente a lo que las máquinas gestionan. Tiene problemas, pero por otro lado son ámbitos que van a transformar cualquiera de los sectores en los que estéis pensando que os vais a dedicar. Y yo os animo a todos a explorar estos ámbitos porque los sistemas, los vehículos no tripulados, los mecanismos automáticos de generación de algoritmos, todos los sistemas de control de sistemas móviles, de cualquier ámbito, la medicina que evoluciona también hacia sistemas con mucha automatización, cada vez más va a haber estos ámbitos. Indra, queremos estar ahí. Indra necesita cada vez más tener personales más cualificados y nos queremos convertir en una compañía que no solo está presente en los mercados de Latinoamérica, sino que la innovación que genera en cada uno de los mercados sirve para distribuirla por todo el mundo. Y a ese reto vamos encaminados y ese reto es el que vamos a tener animados a participar. Y concluyo de nuevo felicitando a la organización del Congreso porque creo que es una excelente oportunidad para nosotros de darnos a conocer a todos vosotros y abrir las puertas a nuevas oportunidades. Gracias. Antes de dar por finalizada la mesa, yo creo que es una muy buena oportunidad para que preguntéis aquellos que tengáis alguna duda, alguna inquietud, en fin, creo que es una buena oportunidad para tenemos aquí 5 interlocutores de primerísima línea y seguramente algunos de vosotros quieran hacer alguna pregunta. Así que levantad la mano, por favor, los que queráis intervenir y yo les iré dando paso. Gracias. Soy Yair Mejía, de Guadalajara, Jalisco. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, pero yo hice mi trámite para la beca de energía debido a que creo que México va a sufrir un gran crecimiento y gran desarrollo en el tema de energía por la
reforma energética. Entonces quisiera preguntarle al ingeniero Armando Martínez un poco más detallado sobre, no sé, sus proyectos quizás en México, quizás si podamos ser canalizados o tomados en cuenta para algunos proyectos en México por parte de su empresa. Yo creo que la reforma energética, que en México tiene dos partes, la reforma petrolera, que es importantísima para el país, la reforma eléctrica, que además lo que van a hacer es cambiar los monopolios que hay ahora mismo por empresas mucho más productivas. Va a traer muchas oportunidades en muchos ámbitos. El gobierno, nosotros hemos estado colaborando, llevamos mucho tiempo allí, conocemos muy bien las instituciones, hemos estado colaborando con el secretario de Energía, con el señor Ochoa, el director de CFE, con ACRE, y creemos que están haciendo una reforma muy inteligente. El otro día estaba por aquí César Hernández, el secretario de Electricidad, y decía, igual que llevamos los últimos, pero vamos a aplicar todas las lecciones aprendidas en muchos países, que estamos aprendiendo en muchos países, entre ellos España. En España aquí hay muchas lecciones aprendidas que están canalizando ahí. Con lo cual, lo primero que diría es que el gobierno creo que está haciendo las cosas bien, y es una gran noticia en un sector tan complejo como el sector energético, donde las inversiones son muy grandes y necesitan mucha predictibilidad para otras. Ahora mismo lo que va a pasar es que se va a abrir el sector en la parte de electricidad y van a entrar nuevos actores. Entonces, la Comisión Federal tiene que buscar también un hueco, porque es la más grande, pero hay muchas empresas que están también entrando al negocio de generación. En el corto plazo, yo creo que va a haber una serie de plantas de generación que se van a instalar. Nosotros, como te decía antes, estamos instalando una planta en Baja California, una en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, vamos a hacer ahora una en Querétaro y estamos en un parque eólico en Puebla. Yo más que encantado de poder, ojalá que yo viaje mucho a México, os vea a uno de vosotros en alguna de nuestras instalaciones en el corto plazo. Pero va a haber muchas oportunidades. Yo creo que lo importante es que os preparéis bien. Yo no tengo ninguna duda que después de este programa vais a tener oportunidades con nosotros o con cualquier otra opción. Lo importante es que vais a ser parte de una transformación muy importante y que llevéis no solamente, digamos, esa vocación económica, sino esas otras vocaciones éticas, medioambientales, etcétera, que tienen que tener, para que al final hagamos una buena labor al país. Yo creo que va a ser clave para mí. Sí. Javier. Sí. Bueno, me ha encantado esta pregunta tan directa, ¿no? De aprender y al mismo tiempo buscar oportunidades. De eso va este programa. Por lo tanto, felicidades. Yo estaba pensando, bueno, ¿quién se va a animar a preguntar en la primera? Un poco frío, ¿no? Pero de esto se trata, es decir, de saber qué pasa, cuáles son los planes, de interesarse y de querer colaborar. Hace unos días hablaba con Ignacio Sánchez Galán, el presidente de su compañía, y primero, vamos a visitar Iberdrola, vamos a ir a los headquarters. Hace unos meses me reunía en Filadelfia con un grupo de abogados que dirigen Reed Smith, que es uno de los grandes despachos de abogados del mundo. Uno de sus clientes principales es el Banco Santander en Estados Unidos. Y es otro de nuestros clientes principales. Ellos facturan 5 veces más que nosotros el Banco Santander, hacen mucho más trabajo, pero no conocían los headquarters. Hablaban con el General Counsel en Estados Unidos. Vosotros vais a estar ahora en el corazón, en el cerebro de las compañías. Vais a visitar Iberdrola, vais a visitar la empresa. No dejes de hacer estas preguntas, porque estas compañías están buscando capital humano. Hay un filtro previo, que es el de la Secretaría de Juventud, os ha seleccionado. Hay una presunción de que tenéis interés y de que tenéis capacidad. Por tanto, claro que sí, estas son las oportunidades, ¿no? El ver cara a cara, y cuando estéis con los presidentes, que los vais a ver, decírselo también, porque eso también a ellos les gustará. Saber que son aspiracionales, son compañías, antes lo decías tú, en las que da gusto participar. Por cierto, el emprendedor lo es, esté donde esté. Esté en el colegio de pequeño, en la universidad, dentro de una compañía o haciendo la suya propia. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho antes, ¿no? Pero gracias por la pregunta. Hola, ¿qué tal? Me llamo Manuel Fernández, soy de la Ciudad de México y quisiera hacer una pregunta a doctor Javier Cremadas. Mi proyecto es de telecomunicaciones y quisiera saber más o menos hacia dónde se va encaminando la identidad digital. O sea, tenemos ya firmas digitales en cuanto a algunos procedimientos y gobiernos,
pero hacia dónde va la identidad digital como tal, como personas, ¿no? Hemos visto que muchas veces nosotros participamos en redes sociales, participamos en muchos ámbitos, pero aún no llegamos a una identidad digital, como puede ser ahora nuestro pasaporte para entrar aquí o una identificación de un país, ¿no? Hacia dónde se mueve la identidad digital de cada persona. Pues yo creo que queréis entrar en materia ya directamente, ¿no? Con los temas tan interesantes, ¿no? Como materia de identidad digital, ¿no? Pero sí dos ideas. La primera es que ya estamos conversando en Twitter. Esta es una conversación que viene de atrás. Hoy nos vamos a unir, ya hay una cuenta que yo he estado observando, programas Panex, y ya estamos hablando, sumaros a esa conversación. Esta es una conversación que dura estos meses y va a durar durante mucho tiempo. Segundo, la identidad digital no solo de las personas, también es de las organizaciones, de los países, de Televisión Española como grupo, de cada uno tiene su marca personal, con la marca de su compañía, de su país, del mundo español, de lo que queráis. Pero esas identidades existen. Y el mundo digital no es sino una prolongación de las capacidades que tiene siempre el ser humano. El empoderamiento que la tecnología ha dado al individuo, esa desintermediación que hemos vivido en todos los sectores de la información, de la política, del consumo, esa capacidad que tiene cada uno para conectarse con otros, empieza por esa identidad digital. Y la identidad digital, pues como todo. En América hay un concepto de la sociología americana de los años 50 que sigue estando muy vivo, que es el de los influencers, el de los ciudadanos influyentes. No hace falta estar en San Francisco, en México, en el DF o acá para ser influyente. Influyente es una persona que en su comunidad cuenta, que la gente le pregunta a la hora de tomar una decisión, que orienta el sentido del consumo, del voto, de la opinión de un grupo. Eso ahora multiplicado por el mundo digital es enorme, ¿no? Termino con una experiencia esta mañana. Esta mañana hemos tenido un despacho de desayuno con un señor que conoció a su mujer en San José, en el corazón de Silicon Valley. Trabajaba en IBM, un filipino, ya jubilado. Ese filipino se casó con una malagueña, es un ingeniero que ha trabajado toda su vida en IBM. Y se han ido a vivir a Málaga, al sur de España. Este tipo ahora es básicamente un influencer, siempre lo ha sido, pero ahora está en TripAdvisor y ayuda a los museos de la ciudad, ayuda a campañas locales de la ciudad. Se sabe una clarísima identidad digital a los 77 años. Por lo tanto, no es una cuestión de generación, es una cuestión de dónde quieres estar en la vida. Buenas tardes, mi nombre es William Domínguez López, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Campeche, pues de Campeche, Ciudad del Carmen. Mi pregunta es para Jim Schubert. Creo que muchos de nosotros en nuestros proyectos que proponimos para la beca fueron innovaciones, proyectos que jamás se han inventado o que están en investigación. ¿Qué capacidad tiene nuestro proyecto o qué consejo nos daría para poder iniciar este tipo de proyectos? Bueno, en mi caso, en el sector energético, muchos de nosotros no tenemos ese enfoque a poder realizar este tipo de proyectos. Usted iniciando una compañía con tan solo 2 personas, creo que nos podría dar un consejo para poder iniciar, o sea, tener la iniciativa. Well, I know how to speak English, so I can do the question. Well, I just wanted to ask how you could give us an advice to start our own company. Most of us have innovations of different ideas that we want to do for the world, and most of us for our country. So my question is how to start a new company with only two persons. Let me just tell you what I did rather than tell you how you should do it, because there's different ways. Yeah? Voy a contar lo que yo hice, no lo que debería hacer. Creo que mi consejo es lo que yo hice. Our goal, numero uno goal, was to have revenue, to make sales. We believed that, and we were a little ahead of our time,
but we believe that you could iterate your innovation best when you had input from customers. We thought we could see a little bit where the market was going, but I didn't have the ability, my team didn't have the ability to see where the market was going in 2 years. So we needed customer feedback all the time. Bien, cuando comencé la empresa, el objetivo número uno era tener ingresos, tener beneficios. Creíamos que nuestra innovación podía seguir mejorando con ingresos de los clientes, porque en ese momento el equipo no estaba preparado, no teníamos un equipo preparado, y entonces en esa etapa era fundamental tener feedback, tener la opinión de los clientes y también beneficios. The second thing we did was we focused on recurring revenue. Revenue that came every month rather than one time, so that the business was smoother because you had the same money coming in every month by contract rather than sell 10 and then sell 2 and then sell 20 and worry about cash when you only sold 2. Yeah. Y bueno, el segundo objetivo era tener unos beneficios, unos ingresos estables mensuales, no anuales. Así teníamos un negocio que sabíamos que funcionaba porque contábamos con unos ingresos cada mes y sabíamos qué tipo de ingresos iban a ser. And then the last thing that we did that was very different than most people is we went after big companies right away. We had Price Waterhouse as one of our first customers, GE as one of our first customers. And when you are able to gain that type of a customer with that type of a brand, then all the other customers feel very comfortable that you're going to be in business for a while, that you have a good product. And so we would do almost anything from a price perspective or a contract perspective to get a large customer who we could share that news with all of our other customers. So that, most people say start small and go big. We didn't do that. We went straight to the top. Bien, mucha gente dice que empieza desde lo más fácil, ¿no? Pero nosotros fuimos directamente a las grandes compañías. Podemos decir que uno de nuestros primeros clientes fue Price Waterhouse, y entonces cuando tú tienes un cliente de tal relevancia, los demás clientes van a confiar en ti, van a saber que tu producto es bueno, van a confiar que vas a estar en el mercado durante un tiempo importante. Entonces mi consejo es, ve directamente a por las grandes compañías. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, entonces queda tiempo para una pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carla Preciado, vengo de Colima, soy licenciada en Negocios Internacionales por parte de la Universidad de Colima. Bueno, este escenario me pone un poco nerviosa, me intimida un poco debido a que pues podemos observar que no hay presencia femenina y pues siendo una licenciada en Negocios Internacionales, pues me gustaría aprender por medio de este programa, obtener competencias para un día quizá estar ahí al frente, ¿no? Compartiendo una experiencia de éxito debido a que, bueno, mi proyecto se basa en eso, en emprender y en motivar e impulsar la economía regional de mi estado y, ¿por qué no?, de mi país. ¿Qué consejos me pueden dar? Y, no sé, para alentarme que se quite este temor. Gracias. ¿Alguien recibe? Bueno, yo creo que bueno, no te debe inquietar que no haya mujeres aquí cuando el futuro también está aquí. O sea, esta mesa es una representación de todo lo que hay. Bueno, eso es algo adicional. Pero bueno.
Que digo que yo estoy aquí porque Emma Fernández está enferma, pero quien tenía que estar aquí en mi lugar es Emma Fernández, lo cual ese primer argumento hubiera quedado diluido. Puedes proceder a... Gracias. Yo creo que un buen consejo es que todo lo que hagamos lo hagamos sin prejuicios. El hecho de que una persona tenga una religión, un sexo, una opción política, cualquier condición que diferencia uno de otro, nos hace igual de buenos que el que está al lado, tenga la condición que tenga. Creo que es algo importante esto. Y en cuanto a qué, enlazando ambas preguntas, y a dónde está el target, cuando yo creé mi primera empresa con 8 años con otra persona que tenía 7, entonces él era más aventajado todavía, nosotros no pensamos ni en clientes, ni en beneficios, solo pensamos en disfrutar. Y creamos copiamos una máquina que hay en los bares, que es el pinball. Lo hicimos con el panel vencido de un armario de la parte de atrás, luego cortamos unos círculos, unas canicas, hicimos un borde y empezamos a jugar solo para los dos, pero era la única máquina, era un bien escaso. Ese es otro de los consejos, crea un bien escaso y disfruta. Voy a aprovechar para contar una anécdota sobre esto de disfrutar con los negocios. Una vez, cuando tuve la oportunidad de sentarme con Bill Clinton, le pregunté qué considera que hay que hacer para reactivar la economía. A la entonces ministra de Empleo alemana, él le contestó que había que ser más liberal y dar crédito. Y a mí me contestó que haciendo negocios hay que divertirse. Hay que saber que lo que se hace te convence a ti y eso va a convencer a los demás. Y en cuanto a un consejo que yo os doy a todos los jóvenes que estáis aquí hoy, es que hagáis networking de nivel. El networking de nivel no es conocer a la persona que tienes al lado y quedarte en eso, sino aprovechar que la persona que tienes al lado tiene toda una red que también te puede llegar a pertenecer en el buen sentido. Al propio Bill Clinton le pregunté, en la reflexión, le dije, bueno, estoy muy orgulloso de conocerte porque creo que has sido un buen presidente de Estados Unidos. Y él me contestó, hombre, claro, estás orgulloso de conocerme porque yo he sido presidente de Estados Unidos. Digo, no, estoy orgulloso de conocerte porque eres el marido de la que probablemente vaya a ser la primera mujer presidente de Estados Unidos. Quiero decir que eso es el networking, es mirar un poco más allá. ¿Dos más? Hola, buenas tardes. Yo soy Denise Torres de San Luis Potosí y estudio Ingeniería Química. Bueno, mi pregunta va para el señor Armando. Me llama mucho la atención, su empresa. Primero porque lo que estudio se relaciona y el tema de las energías siempre me ha gustado mucho. Y después porque escuché que mencionó San Luis Potosí, de donde yo vengo. Y mi pregunta es, como usted sabe, la energía es algo que va creciendo constantemente. Y en México es algo que ya se ve venir, y más con la reforma energética, que es un tema que ahora está de controversia en México. No sé, la verdad no conozco bien la CFE, pero su empresa me llama la atención. No sé si me podría decir un poquito de qué va a tratar o qué es la innovación que tiene usted, qué es lo diferente, porque sé que España es uno de los lugares mejores donde está el avance en la energía, todo lo que es energía solar, eólica, etc. ¿Cuál es la innovación en su empresa para México? Gracias. Bueno, como te decía antes, nosotros empezamos con el desarrollo de las centrales de ciclo combinado en México al año 2000 y lo que fuimos fue, nosotros básicamente en temas renovables, dentro de lo que es renovable, tenemos dos grandes grupos, una energía hidráulica, tenemos energía hidráulica, en México no tenemos nada, y
y luego la energía eólica. Como decía antes, el primer parque que se construyó en Oaxaca lo construimos nosotros. A partir de ahí ha habido más parques, tenemos casi 250 megavatios eólicos. Básicamente estamos centrados en México en el gas y en la energía eólica. ¿Y por qué en el gas y en la energía eólica? Yo creo que el gas es una gran oportunidad para México. Como he dicho antes, México está en una zona donde el precio del gas hace que la energía sea muy competitiva. Ahora mismo ya México ha empatado los costos que hay de producir bienes en China y producirlos en México. Y México tiene además respecto a Estados Unidos, que es el mercado que al final nos importa, México tiene una característica además adicional, que los profesionales que hay, por ejemplo, el sector manufacturero, el sector de la automoción, que todos lo conocéis, en la zona del Bajío, está haciendo un auge enorme, están yendo todas las armadoras allí a poner plantas y básicamente les atraen dos cosas, dónde están y la capacidad, digamos, de los profesionales. Entonces el gas es una gran oportunidad que yo creo que va a ser la tecnología del futuro porque es replicar el modelo de Estados Unidos. Estados Unidos la energía está atrayendo otra vez la industria. Hay muchas industrias que fueron fuera de Estados Unidos y están volviendo a Estados Unidos. Y la energía eólica ahora mismo, nosotros consideramos que es la energía que tiene el ratio entre costos e impacto ambiental mejor. No hay que, cuando hablamos del tema ambiental y del tema de la innovación, no podemos perder de vista el tema económico. O sea, tenemos que hacer las cosas con una racionalidad económica. Y por ejemplo España es un ejemplo donde a veces no se han hecho de esa forma, donde tienes que, y el gobierno mexicano lo tiene claro, tienes que invertir en tecnologías que estén maduras, tecnológicamente maduras. Entonces yo creo que la energía eólica, digamos, va a acompañar muy bien en México al gas. El gobierno acaba de sacar los lineamientos que en el año 18 casi el 5% de la energía en México va a ser eólica, con lo cual va a meter una gran inyección a las energías eólicas en México. Y tenéis un gran estado. Yo tengo una anécdota también nosotros, como os decía, tenemos muchos trabajadores mexicanos. Tú que eres de San Luis conoces en el sur de la Huasteca Potosina, en el sur no hay industria. Nosotros tenemos ahí una planta que tiene 1000 y pico megavatios, que es la más grande de Latinoamérica. Y el otro día estuve allí en Ricochoa, de SRCC, y no se podía creer que toda la gente son de allí. Toda la gente son de Tamazunchale, que es una zona donde no hay industria, donde se ha estado creando, y ahora ya hay 55 profesionales que manejan una planta de 1000 megavatios de forma extraordinaria. Así que... Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Cuauhtémoc Mendoza, estudio Derecho en la UNAM, en la Facultad de Derecho de la UNAM, soy de la Ciudad de México. Y mi pregunta va para el doctor Joaquín. Hace rato estaba escuchando que estaba planteando esta iniciativa en la cual yo concuerdo totalmente en que las empresas, a los empresarios extranjeros se den mayores facilidades en el territorio nacional para que puedan invertir y su negocio empresa posible. Sin embargo, cuando este tema se pone a la mesa en mi país, lo que me comentan mis profesores, la gente con la que he platicado es, bueno, pero es que no se puede, y siempre la respuesta es no, debido a que tenemos, en nuestro caso, que es muy importante el Telecán, que somos miembros de la OMC, de que si le vamos a dar más facilidades a otros, tenemos el principio de nación más favorecida, dónde está el trato nacional, qué vamos a hacer con los empresarios nacionales, si nos van a hacer huelgas, nos van a hacer paros. Entonces, por cuestiones políticas no se puede, y no solamente por cuestiones políticas internas, sino porque los acuerdos que tenemos con el extranjero, ¿no? Por ejemplo, nuestro país no tiene tratado internacional ni acuerdo económico alguno con China, ¿no? Entonces imaginemos que un empresario chino trata de llegar a hacer esto y le diéramos sus beneficios, que actualmente se rige con las reglas de la OMC. Nos van a, no sé, un empresario que a lo mejor es del mismo producto de Estados Unidos va a decir, bueno, pero yo tengo contigo un tratado de Telecán, ¿no? Entonces, mi pregunta va orientada, ¿cómo vamos a jugar esto para que esa idea con la cual concuerdo totalmente sea viable, no solamente para mi país, sino para que hagamos una economía global? Muchas gracias. Me parece muy buena pregunta, muy buena reflexión, y más viniendo de un estudiante todavía, que está en una fase de preparación, que tengan la suficiente madurez como para plantear la cuestión esta a tus profesores, y que tendré que decirte que tu pregunta es mucho más acertada que la contestación de ellos, porque contra la ilusión normalmente existe el realismo, y
no somos nosotros muy amigos de que el realismo mate la ilusión. Se puede, claro que se puede hacer eso. Nosotros en la Unión Europea, a modo de ejemplo, y estando en 122 países, ponemos foco ahora para contestar a tu pregunta en la Unión Europea. Hace 2 meses aproximadamente sacamos el compromiso de Henri Malot, que es el tercer hombre de Europa, o la tercera autoridad de Europa como presidente del Comité Económico y Social de la Unión Europea, de que estas 3 medidas primeras que he contado, incluida la de la Unshaped Passport, se incluyan entre las 50 que se han propuesto a la Comisión Europea para que bastantes miles de millones de euros se pongan encima de la mesa para que estas medidas se implanten. Tenemos representantes gubernamentales de la juventud, de México, de aquí, y están escuchando tanto tu reflexión, que habla en tu nombre y en el nombre de muchos otros que no van a tener turno porque se nos acaba el tiempo. Por supuesto que se puede hacer, es muy fácil de hacer. Los cambios normativos dependen de los legislativos. Los poderes legislativos tienen bastante relación con los gobiernos, porque son los que legitiman al gobierno en último caso. Por tanto, aprobar una norma interna para facilitar que los demás vengan es la mejor manera de que los demás hagan lo mismo que tú. Igual que cuando quieres a un cliente, yo te aconsejo que nunca vayas a decirle tengo algo que venderte, sino que vayas a decir tengo una necesidad tuya que cubrir. Igual aquí no se trata de ir a mendigar que alguien de otro país haga algo por ti, sino que tú hagas algo por los ciudadanos de otro país, esperando que alguno de ellos, alguno de esos gobiernos, haga lo mismo que tú. Nosotros estamos sentando las bases en distintos continentes y en distintas instituciones, y como decía, vamos a aplicarlo cambiando los términos de los agentes, pero como decía en su día John Fitzgerald Kennedy, ask what you can do for your country, en este caso es por el país de los demás, and not what your country can do for you, no lo que puedan hacer los demás por ti. Por tanto, rubrico sus palabras y las relaciones con el Unshaped Passport. Se puede hacer, nosotros ya lo estamos trabajando con algunos gobiernos e instituciones continentales, y aquí en esta mesa hago la invitación expresa al Gobierno de México a que recoja el guante y estudiemos la posibilidad de implantarlo también en el gobierno. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Alberto Méndez, soy estudiante de la Universidad Politécnica de Chiapas. Me gustaría hacer una pregunta al director de INTRA, Juan José González. Usted nos decía hace unos momentos que es importante que más jóvenes como nosotros, o bueno, como algunos de aquí, se interesen por estudiar alguna ingeniería o algo matemático y físico. Pero, bueno, mi proyecto es más como de impacto estudiantil o de impacto educativo. Así que me gustaría que me dieran unos consejos respecto a cuáles serían las mejores herramientas para poder educar no solo a niños ni a estudiantes, sino a todas las personas respecto a la electricidad, a la energía y a todo lo que conlleva todo esto. El alcance. ¿Cuáles son las mejores herramientas? Debería decir que hoy el mundo digital permite el acceso a los mejores profesores, a los mejores cursos, al mayor conocimiento. Si es solo adquirir conocimiento, el mundo digital permite un montón de oportunidades. Sin embargo, se ha discutido varias veces en esta mesa que para lanzar cualquier proyecto o incluso para aprender, el trabajo en grupo, colaborar con otras personas es insustituible. Entonces, no tengo una respuesta que sea... yo estoy convencido de que lo digital no va a sustituir a lo presencial. Creo que hay elementos en la relación entre personas que son mucho más importantes que lo que es la pura adquisición de conocimiento. De manera que tienes ahí... vamos a enfrentarnos a mundos híbridos en los cuales lo que es el puro dato se va a poder adquirir de manera muy sencilla. La reflexión, el análisis, la interpretación, la discusión de las implicaciones creo que va a estar en el trabajo de todos. Y luego se pueden hacer extensiones virtuales de estas discusiones, pero la proximidad con personas que tengan los mismos intereses que tú va a ser clave. Y vuelve a ser la figura de la persona que incentiva la discusión el elemento más escaso.
leer no es suficiente. La persona que hace las preguntas o la capacidad de generarte preguntas va a ser el recurso escaso en esta discusión. Y ahí es donde creo que vamos a tener la mayor dificultad.